en medio de la política también debe haber un espacio para hablar de la gente, de los problemas de la gente. Por ejemplo, nos comentaba un compañero acá del canal que, bueno, es paciente en el Hospital Vargas y está en tratamiento. Nos comentaba que la máquina de prueba de esfuerzo en el Hospital Vargas para los pacientes cardíacos tiene 6 meses dañada y no la han reparado, no le dan respuesta a los pacientes y bueno, mientras tanto pues ellos no encuentran cómo hacer sus terapias, ¿no?, que son necesarias para la recuperación. Pero también me están comentando lo que pasó esta mañana en el metro de allá a la altura de Palo Verde, del Marqués, por allá. Bueno, de repente por los altoparlantes le avisan a la gente que tienen que cambiarse de andén sin ninguna explicación. Y esta mañana los usuarios no lo quisieron hacer y bueno, tuvieron que los operadores del metro colocar el andén donde debe ir para que los usuarios no pierdan 2 y 3 vagones y eso le hace perder tiempo a los usuarios. Pues entonces, bueno, a la directiva del metro para que esté pendiente de esas cosas. No hay que maltratar a la gente. O sea, el fin de un transporte como el metro de Caracas tiene que ser servir bien a los usuarios. Y ya es bastante calarse que si el aire acondicionado no sirve, que si hay un bote de agua, que si no hay luz, que si no hay inseguridad, bueno, todas las cosas pues que el ciudadano resiente cuando un servicio público no se presta bien. Así que bueno, háganle caso a la gente, al malestar de la gente. Bueno, fíjate, hay otros temas, Luis, que quiero abordar contigo, para no concentrarnos solamente en la política. Viene la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Las expectativas que ustedes tienen con respecto a esta visita y en cuanto a que esa visita pueda resolver algo en materia de derechos humanos en nuestro país, que hay un déficit importante de cumplimiento con la Constitución. Y a las pruebas me puedo remitir, pudiera ser uno o más programas sobre ese tema exclusivamente. Así es, pero fíjate, antes de que hablemos de eso, quisiera hacer una reflexión sobre el tema de la preocupación de los usuarios del metro y la crisis de la máquina del Hospital Vargas. El fin de la política también es Bueno, evidentemente. El fin de la política es el padecimiento de la gente. No es también, es precisamente, es fundamentalmente mejorar la calidad de vida. Y hay una brecha, Vladimir, entre la cotidianidad, lo que está sufriendo el venezolano y el discurso y la lucha por la pugna del poder. Una cosa es lo que padecen los venezolanos que me están escuchando con el colapso de los servicios, con los apagones, con la escasez, con la inflación. Y otra esfera muy diferente es la esfera de la política, donde están los discursos por quién es el que tiene que estar en Miraflores, cómo resolvemos este problema. Y eso es una brecha muy peligrosa que hay que cerrar. Porque en la medida en que los políticos nos separamos de la realidad de la gente, se produce un abismo allí, un foso, que es el que a la postre genera situaciones que todos queremos evitar en Venezuela. Es deber de los políticos impulsar las iniciativas que sean necesarias y en esa se enmarca, Vladimir, la negociación política con todo el pragmatismo del caso para empezar a darle soluciones a los problemas de la gente. Los tiempos de la gente son mucho más rápidos, requieren respuestas rápidas, los tiempos de la política son más lentos. Quizás un proceso de negociación para ver quién está en Miraflores, quién se queda en Miraflores puede llevar meses, pero podemos llegar a acuerdos parciales para intentar darle una respuesta, por ejemplo, a la crisis de los muchachos que se mueren en el JM de Los Ríos. Podemos llegar a acuerdos parciales para tratar de establecer un cronograma de racionamiento de luz que le permita a la gente que me está oyendo en las regiones saber cuándo se la van a cortar y cuándo no, para que se organicen, se planifiquen. Podemos llegar a acuerdos para darle un ingreso mayoritario o un ingreso mucho más extendido a la ayuda humanitaria que va a los sectores populares. Podemos llegar a acuerdos, por ejemplo, para establecer un mecanismo como el de petróleo por alimentos que funcionó en Irak luego de la primera guerra del Golfo para atender a la gente. Es decir, mientras los políticos nos ponemos de acuerdo, la gente se está muriendo, Vladimir, y eso hay que dar una respuesta. Por eso digo que la política tiene que ponerse en función y en servicio de las necesidades cotidianas de los venezolanos. Tiene que ponerse, pero ¿por qué no se pone? Te podría preguntar cualquiera. Bueno, porque la dinámica política en este momento, la precariedad institucional y la pugna por el poder absorben buena parte del quehacer de los políticos. Es decir, en este momento el debate político en Venezuela se centra nada más y nada menos en cómo transitamos de una forma de gobierno, de un modelo de gobierno autoritario, hegemónico,
cuasi totalitario hacia la restitución de las libertades ciudadanas. No es un debate menudo, no es cualquier cosa lo que estamos planteando, no es una reforma de un artículo de una constitución. Tenemos 2 asambleas nacionales, tenemos 2 procuradores, tenemos 2 fiscales, lo que falta es que tengamos 2 ejércitos. Este es un país que está al borde de una confrontación violenta. Ahora bien, ese es el debate político, pero mientras eso transcurra hay que atender el problema de la gente, hay que atender el problema de la cotidianidad de la gente. El problema de la escasez de la medicina, el problema de los medicamentos. Ahí están las cifras del Banco Central de Venezuela que desnudan en toda su magnitud el drama del colapso de la economía venezolana, que es responsabilidad absoluta del gobierno, pero que, Vladimir, las sanciones que están imponiendo desde afuera pueden terminar por complicar más aún la situación y terminar afectando a los más débiles. Nosotros hemos dicho con respecto a las sanciones que estamos de acuerdo con todas aquellas que vayan dirigidas a funcionarios corruptos del gobierno. Pero aquellas sanciones que terminen por afectar a los más vulnerables, a los más débiles, a los ciudadanos, nosotros no las vamos a acompañar. ¿Me preguntabas por Bachelet? Por Bachelet, por la visita de Michelle Bueno, Bachelet. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Hemos solicitado una audiencia, nos informaron que su agenda va a estar muy apretada, así como solicitamos una audiencia del Grupo de Contacto Internacional que tuvo hace poco en Venezuela, con el cual nos reunimos, solicitamos una audiencia a la comisionada Bachelet, como te dije, nos informan que su agenda va a estar muy concurrida, eso es muy solicitada, eso es normal y creo que nos vamos a reunir mañana con parte de su equipo de asesores para entregarles un documento y transmitirles nuestra opinión sobre cómo podría ser cómo podría lograr ella el mejor desempeño de su visita. Ajá, en el momento. ¿Y cómo podría ella lograr ese mejor desempeño con su visita? Bueno, yo creo que Bachelet debe hacer un esfuerzo por escuchar a todos los sectores, a la mayor cantidad de sectores posibles del país y no solamente dejarse llevar por lo que le plantee o lo que le deje ver el gobierno. Tiene que romper el celofán del tutelaje del gobierno en su visita. Debe tratar de ir más abajo, debe ir a los centros de reclusión. Si pudiese hablar con varios de los presos políticos que todavía están privados de libertad, sería bueno que lo hiciera. Debe hablar con los familiares de los presos. Debe hablar con la mayoría, si es posible, de los factores de la oposición para que escuche la opinión y pueda darse cuenta que en Venezuela no hay una sola oposición. Ir a un hospital por sorpresa a la hora del almuerzo, ¿qué le dan a los pacientes? Por ejemplo, yo estoy casi convencido que el gobierno va a tratar de encapsular la visita de Bachelet. Pero Bachelet viene de ser presidenta de Chile. Es una política una mujer política con mucha veteranía. Y estoy casi seguro que ella va a poder romper ese cerco ese cerco de manipulación que el gobierno va a pretender imponer. Aquí hay muchos comentarios. Ramón Mujica, escuchando al invitado, está dando a entender que Guaidó no quiere ir a unas elecciones negociadas. O sea, Maduro sí está dispuesto, o es que en las negociaciones tenemos que aceptar todo lo que pida Maduro. Vamos a la pausa y me vas a responder esa y otras preguntas. A Javier Domínguez, el CNE de 2018 era el mismo de 2015, pero no olvide que fue la ANC la que convocó dichas elecciones. No olvide que el TCJ nos quitó los 3 diputados amazonas con los cuales se hubiese cambiado CNE, TCJ y Fiscalía. Aníbal Gómez, se dialoga con un gobierno que no respeta acuerdos, mientras el gobierno se atornilla más. Vamos a hacer la pausa y ya venimos.